Bueno, oramos pidiéndole a Dios su bendición. Padre, gracias Señor, gracias por tu amor, por tu palabra que será expuesta. Gracias Señor, porque hoy también estamos celebrando, aparte de la presentación de Valentina, estamos también celebrando que algunos de nuestros miembros han concluido sus estudios, se han graduado y gracias por ello, Señor. Ahora este sermón, Señor, queremos reconocerles y darles algunos consejos que están en tu palabra, Señor, y que podamos motivarles, Señor, a seguir adelante con sus estudios, a que ellos puedan también, pues, agradarte con todo lo que ellos hagan. Así que, Padre Santo, te bendecimos. Por Jesucristo oramos. Amén. Tengo una pregunta para ustedes. Si ustedes pudieran dar el último consejo de su vida, o no darlo ustedes, sino que viniera alguien y lo escribiera para que quedara para las futuras generaciones, ¿qué consejos les daría? Ahora, este consejo tiene que ver con todo lo que usted ha vivido, porque todas las experiencias, todas las marcas, todo lo que usted ha vivido, pues le da como cierta experiencia para poder usted decir unas palabras, ¿no es cierto? ¿Sí? De hecho, en la Biblia tenemos las últimas palabras, los últimos discursos, tenemos todo esto. Por ejemplo, ¿quién no recuerda ese discurso, esas últimas palabras de Josué cuando dijo: miren, yo no sé ustedes como pueblo, pero yo he tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tremendo, ¿no? Tremendo ese último mensaje, de los últimos mensajes de Josué que están ahí en su libro. ¿Qué tal el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, reunió a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos, enséñelos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no se preocupen, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pero también les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso les pregunto, ¿cuáles serían sus últimas palabras? El apóstol Pablo, antes de morir, él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, ¿verdad? Por lo demás, allá tengo segura mi corona. ¿Cuáles serían sus consejos para esta generación y las generaciones que vienen? Sabe que en el libro de Eclesiastés, el predicador, ya sea el predicador o un editor, alguien que pudo resumir sus palabras, nos dejó el fin del discurso. Y él dice: el fin del discurso es este. Vayan conmigo por favor a Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y hoy quiero enseñarles un sermón sencillo, hermanos, que no tiene pierde, pero que es de gran reto para nuestra vida. Mire lo que dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es el fin de todo ese discurso? Teme a Dios y ¿qué más? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo quisiera hablarle a los graduados, pero también a cada uno de ustedes. Y que tomamos estos dos consejos que acabamos de leer. Y el primer consejo para los graduados, para cada uno de nosotros, es sencillo. Es temer a Dios. El temor a Dios es importante. El temer a Dios es algo que el Hijo de Dios debe de tener y de practicar día a día. La palabra temor viene de una reverencia, un respeto, una adoración a Dios. Pero también, hermanos, se nos ha olvidado de un temor reverente a Dios,
de un Dios que está ahí y que es un Dios que Él no va a dejar pasar las cosas que estamos haciendo. Si bien es cierto, la palabra temor nosotros la hemos suavizado un poquito, hermanos. Pero se nos ha olvidado quién es nuestro Dios. Tal vez porque siempre hemos hablado que ahorita vivimos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de la gracia, todas esas palabras como temor, ya las disfrazamos de otra manera. Es curioso que si usted va al Antiguo Testamento y analiza qué era el temor para el pueblo, ustedes se darían cuenta de que de la reverencia que le tenían a su Dios, aparte de la adoración, había algo más ahí, un respeto tremendo porque sabían quién era su Dios. Y dice la Escritura que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Y es el mismo Dios que abrió el mar rojo. Es el mismo Dios que tragó a aquellos hombres, abrió la tierra, ¿verdad? Y que tragó a esas personas. El problema, hermanos, es que expresiones como salvo, siempre salvo, que nuestra teología nos ha dado, ¿verdad? O expresiones como gracia sobre gracia, donde están diciendo que no importa lo que tú hagas, que no importa cómo tú vives, como tú ya sos salvo, tú ya no te tienes que preocupar por nada. Entonces, si vivís una vida que no es agradable a Dios, no te preocupes. ¿Por qué? Porque es gracia sobre gracia. O es salvo siempre, siempre salvo. Yo no estoy mencionando aquí que la salvación se pierda. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando, hermanos, es cuál es mi manera de vivir. Usted sabe muy bien ese verso que leyó nuestro hermano Jorge al inicio, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor, ¿a quién? Al Señor. Y eso me llama la atención porque eso me lleva a pensar en varias cosas. Número uno, ¿cómo vivo la vida yo? Si soy sabio o soy necio. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿cómo vivo mi vida? ¿De una manera sabia o de una manera necia? Porque si yo entiendo que el principio de la sabiduría es el temor al Señor y vivo de una manera equivocada, necia, de otra manera, entonces no estoy siendo sabio, estoy siendo necio. Entonces no estoy poniendo en práctica la Escritura. Miren lo que encontré por ahí. Temer a Dios significa obedecerlo y creer que Él castigará a los malos y bendecirá a los justos. Palabra en el comentario de nuestro hermano Gary Williams sobre Eclesiastés. Obediencia, esperando recibir de Dios una recompensa eterna. Porque si yo tomo la decisión entonces de vivir bajo ese temor de Dios, ¿qué me recompensa a mí? Bueno, te recompensa vivir de una manera que agradas al Señor. Tengo un buen amigo, el doctor David Ormachea. Un día le preguntaron a él, creo que ya se los he contado esto. Mire, pastor, ¿y si todo lo que usted habla de la familia, de la Biblia, si todo lo que usted habla sobre la fidelidad a Dios, la fidelidad a la esposa, la fidelidad a la familia, todo lo que usted habla, todo lo que usted predica fuese mentira? Él se quedó pensando, ¿verdad? Y dijo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a suponer que todo lo que yo he enseñado, que todo lo que yo hablo en las conferencias, que todo lo que he practicado, bueno, déjame decirte que me ha hecho un buen ciudadano, me ha hecho un buen esposo, me ha hecho un buen padre, me ha hecho una buena persona. El problema, le dijo, no es si lo que yo predico sea o no sea verdad para mí.
el problema es para ti, le dijo. Porque si yo lo que estoy predicando es verdad, ¿cómo está tu eternidad? ¿A dónde vas? ¿Vieron cómo la cambió? ¿Sí? Si lo que nosotros, diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería vuestra fe y aún estaríamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Pero como Cristo resucitó, ahí sí agárrense, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que dice la Escritura es la realidad y la verdad. Hay un proverbio, hermanos, que a mí me encanta mucho, que es Proverbios 3:7. ¿Quieren ir conmigo a Proverbios 3? Ahí está. Mismo, si pensamos que Eclesiastés es escrito por Salomón y pensamos que Proverbios también fuese escrito por Salomón, mire lo que dice. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, ¿y qué más? Y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Me encanta el Proverbios 3, porque hay sabiduría aquí. Y lo primero que está diciendo es, ¿sabes qué? No seas sabio en tu propia opinión. Si uno es sabio en su propia opinión, hermanos, ¿qué es entonces? Es necio. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué dice? Teme al Señor. Teme al Señor. ¿Y qué más? Y apártate del mal. Porque una persona, obviamente, que es sabia, que teme al Señor, no va a querer vivir de una manera que no le agrade a Dios. Por eso dice, apártate del mal. Apártate de ellos. Vaya conmigo también a Deuteronomio, por favor. Hoy los voy a llevar un poquito por la Biblia, ¿ok? Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10. El verso 12 y el verso 13. Me encanta Deuteronomio, hermanos. Es uno de los libros que me gustan. Deuteronomio está el pueblo listo para entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y hay consejos ahí. Y dice el versículo 12, ahora pues Israel, está hablando al pueblo judío, al pueblo de Israel. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Escuche bien, sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo primero? Un temor a Dios. ¿Qué más dice? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Escucha bien, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te percibo hoy, para que tengas, ¿qué dice? Prosperidad. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que le temamos. Pero no como un padre que cuando entra a la casa y el niño está ahí, el niño empieza a temblar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le tiene miedo, ¿verdad? Porque a lo mejor el trato no es el correcto. Y hermanos, sobre esto del temor a Dios, hemos visto dos lados que nos han pintado. Y uno tiene que ver con el lado negativo, aquel Dios policía que está listo para pegarte cuando sea necesario, ¿verdad? Aquel Dios que si haces algo malo está listo para castigarte. Aquel Dios que si tú no haces lo que Él pide, ahí está listo, ¿verdad? Y no es así. Pero tampoco el otro lado, hermanos, donde Dios es permisivo, donde Dios deja que tú hagas todo, donde tú puedes hacer tu vida como a ti te plazca. No, nada de eso tampoco. Debemos de tener un punto medio donde vemos un Dios amoroso, un Dios que está presto a perdonarnos porque somos humanos y vamos a fallar, sí,
pero que también nosotros vivamos en un temor reverente a Él, donde se presenta la tentación y entonces nosotros podemos salir corriendo, donde se presenta la hora de poder sobornar y nosotros decimos no, porque nosotros vivimos de una manera como sabia. Este es el punto, hermanos. Y este texto de Deuteronomio nos va a llevar al segundo consejo, porque mire lo que dice el verso 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te percibo hoy, para que tengas prosperidad. Déjeme decirle que el segundo consejo para los graduados y para todos los que estamos aquí es guardar los mandamientos de nuestro Dios. Guardarlos. Ahora, ¿qué significa guardar los mandamientos? Guardar los mandamientos no es en el sentido de esconder, de ponerlo bajo una llave, de tenerlo tanto respeto que nuestra relación con ella sea distante. No, eso no quiere decir. Guardar la palabra de Dios significa conocerla, leerla, meditarla con frecuencia, convertirla en nuestra habitual oración, compartirla, hacer que todo esto me lleve a una vida mejor, que pueda tomar decisiones fundamentadas en ella, que llene nuestro corazón de gozo, nuestra mente, que nuestra vida personal, comunitaria, esté en constante crecimiento. Esto lo leí en un portal que se llama La Biblia Compartida. Esa es la idea de guardar. Porque mire, si vuelve otra vez a Eclesiastés conmigo, por favor vaya, capítulo 12, ahí está el segundo consejo. El segundo consejo tiene que ver, hermanos, con guardar los mandamientos, guardar la palabra del Señor, guardarlo, no solamente temerle a Él, sino también guardar sus mandamientos. Ya voy llegando, hermanos. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. ¿Y qué más? Y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es el todo del hombre. Es el todo del hombre. Ahora, es interesante, hermanos, lo que la Escritura habla de guardar. Porque muchas veces nosotros no tenemos idea cuando dice que debemos de guardar los mandamientos. Mire, vaya conmigo, perdón que los hice llegar a Eclesiastés, ¿verdad? Pero necesito que vayan conmigo otra vez a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Los versos 5 al 8. Recuerden, Moisés los está exhortando a la obediencia, dice aquí mi Biblia, ¿verdad? Si fuéramos al versículo 1, dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutáis y viváis y entráis y poseáis la tierra que Jehová vuestro Dios, que Jehová ha dado a vuestros padres, ¿verdad? Y dice el verso 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Escucha bien, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tengan dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio 4, del 5 a 8 nos está diciendo que Dios dio estatutos y decretos al pueblo, pero también que Dios manda guardarlos para obedecerlos en la tierra que Dios les dará. Y luego dice que si los guardas y los obedeces, los pueblos van a conocer su sabiduría.
que son un pueblo sabio, inteligente y prudente, y que también los pueblos vecinos hablarán de nuestro Dios y de sus leyes. Esto mismo pasa en nuestras vidas, hermanos. Tenemos la palabra de Dios que nos ha dejado para guardarla y obedecerla. Cuando esto se hace realidad en nuestras vidas, las personas a nuestro alrededor empiezan a ver que nosotros somos diferentes, sabios en nuestra toma de decisiones, inteligentes a la hora de hablar y actuar y prudentes en el camino en que vivimos. ¿Sabe? Esto es impactar, porque esto es ser un hijo. Esto es ser un hijo de Dios. Querido joven que estás aquí, también hay un versículo especial para ti este día. Y el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? En pocas palabras, ¿con qué el joven puede mantenerse puro? Y la respuesta es con guardar su palabra. Me encanta esto. Con obedecerla, con ponerla en práctica, con vivirla cada día. Ahora, Lucas nos recuerda algo. Nos dice que somos bienaventurados, dichosos, felices o bendecidos los que oímos su palabra y la guardan. ¿Se da cuenta? Somos bienaventurados. Aún Apocalipsis termina diciendo casi lo mismo, ¿verdad? Bienaventurado el que guarda estas profecías, estas palabras. Hay un texto que me encanta, que es Juan 14:15, que dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. La manera en que nosotros mostramos nuestro amor a Dios no es cantando bonito, hermanos, que eso es bueno. No es asistiendo a todas las actividades, eso también es bueno. O no creyendo que, ¿saben qué? Aquí todos me respetan, todos. No, eso no. ¿Sabe cómo dice esto? Guardando mis mandamientos. Sí. ¿Qué también dice la Biblia? ¿Cómo sabrán que son mis discípulos? ¿Qué dice? Si os amáis los unos a los otros. Dos consejos para nuestra vida: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pregunta, hermanos, ¿cómo andamos en ese primero? En amar a Dios, en temer a Dios. ¿Cómo andamos? ¿Cómo es tu estilo de vida? Porque a veces se me olvida que soy un hijo de Dios. Y entonces empiezo a actuar de una manera no temiéndole, sino necio. Cuando está listo para hacer algo que no está en la palabra del Señor, que no es algo grato ante sus ojos, ¿cómo actuamos? ¿Con temor a Dios? Número 2, ¿estás guardando la palabra? ¿La estás meditando? ¿La estás leyendo? Ya memorizar ya no hablamos, ¿verdad? En estas generaciones. Pero debería de ser algo que también nosotros podamos volver a la memorización de la palabra. Ahorita el problema es que todos los de mi generación memorizamos en Reina Valera 60, ¿verdad? Y ya casi no leemos Reina Valera 60, ya leemos NTV, NBI, la Biblia de las Américas, y luego ya hay otra Biblia de las Américas más actualizada, ¿verdad? Pero no importa, en cualquiera podemos hacerlo. Los sordos utilizan mucho la traducción del lenguaje actual, porque es un poquito más sencilla de entender, ¿verdad? Aunque no nos gusta a muchos, pero bueno, podemos usarla también. ¿Cómo estamos en esto, hermanos? Que el Señor pueda bendecir tu vida y puedas sentirte retado el día de hoy a que podamos cumplir estos dos consejos: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Padre, gracias por tu palabra, por lo que nos has enseñado hoy. Gracias, Señor, porque en tu voluntad puedo estar parado el día de hoy predicando tu palabra, Señor. Quiero que bendigas a esta iglesia, Padre Santo, que bendigas a cada una de las personas aquí presentes, a aquellos que nos están viendo también por
por las plataformas, Señor, que también lo puedas bendecir. Señor, queremos darte la honra y la gloria, Señor, y síguete gozando con tu pueblo. Por Jesucristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.